Bueno, aunque no me veis, yo estoy aquí al lado de Juan Félix, a quien sí estáis viendo en la cámara. Le voy a presentar, es actualmente mi mejor vecino, ¿no? Porque es el director de la Casa Sacerdotal aquí al lado, ha sido hasta hace poco, durante muchos años, el rector del Seminario Menor y también profesor de Sagrada Escritura, por eso está aquí, especialmente de la materia de los Evangelios, ¿verdad? Durante unos años. Y bueno, ahora está también un poco terminando su tesis doctoral, ¿verdad? Empezándola, ¿no? Dedicado a este asunto. Y bueno, pues en este tiempo así de estudio él ha querido colaborar en este curso, lo cual le agradezco mucho, porque no le sobra el tiempo. Así que le dejamos ya a él la palabra y que dirija la oración de esta tarde. Pues comenzamos invocando a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María. Muy bien, pues vamos a tener este ratito para introducirnos un poco más en una sección del Evangelio de San Lucas, que va a ser el Evangelio que nos va a acompañar, si Dios quiere, en el próximo año litúrgico que comenzaremos en Adviento. Esta charla viene a unirse a las que ya habéis tenido anteriormente, es continuación de lo que ya habéis visto. Entonces, como es bastante materia la que toca hoy, imagino que así será casi en todas las sesiones, ¿no? Pues vamos a intentar empezar ya de inmediato y intentar hacer una síntesis para poder abarcar todo. Hoy toca una sección muy bonita, porque casi es como que si adelantáramos la Navidad, porque hoy nos toca ver el nacimiento del Señor, pero también visto en paralelismo con el nacimiento del Bautista. Como seguramente ya fue explicado en sesiones anteriores, Lucas comienza su Evangelio presentando a Jesús en paralelismo a la figura del Bautista. Con ello el evangelista nos quiere hablar sobre la superioridad de Jesús sobre Juan. Sabemos que Juan inició pues, un movimiento de esperanza en el pueblo de Israel y que tenía muchos seguidores. Sin embargo, Jesús es la plenitud. Jesús es aquel al que anunciaba el Bautista. Entonces San Lucas comienza presentando la figura de Jesús en paralelismo a la de Juan para indicar esa superioridad de Jesús respecto a Juan. Y no solamente respecto a la persona de San Juan, sino a todo lo que representa San Juan Bautista. San Juan Bautista podríamos decir que es el último profeta del Antiguo Testamento y es como la bisagra que abre también el Nuevo Testamento. Hablándonos San Lucas de la superioridad de Jesús sobre San Juan, se nos está hablando ya del paso del Antiguo al Nuevo Testamento, de la transición de la época de las promesas a la época del cumplimiento de esas promesas. Pues bien, esta presentación en paralelo de las dos figuras, Juan y Jesús, nos es dada a través de tres dísticos. El primero de ellos, creo que ya lo vieron en la última sesión, la anunciación a Zacarías, la anunciación de que le van a nacer un niño que va a ser Juan, y la anunciación a María,
comunicándole su vocación, descubriéndole su vocación como Madre de Dios, Madre de Jesús. El segundo de esos dísticos es el que toca hoy propiamente, que es el que nos presenta en paralelo el nacimiento de Juan y el nacimiento de Jesús. Y hay un tercer dístico, que ya será para la siguiente sesión, que nos presenta en paralelo la primera actividad de uno y de otro. La actividad de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 18, y el comienzo de la actividad de Jesús, desde el versículo 21 del capítulo 3 al versículo 13 del capítulo 4. Entramos propiamente ya entonces en lo que es el dístico que nos toca ver hoy, que es el dístico del nacimiento. Se nos presenta en paralelo el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. Pero como vamos a ir viendo, el nacimiento de Jesús, tal como nos es narrado, adquiere una serie de aspectos, de características que nos hablan precisamente de esa superioridad de Jesús sobre Juan y sobre todo de la llegada del cumplimiento de las promesas, y no solamente en la historia de Israel, sino en la historia de toda la humanidad. Ahí vemos en paralelo ambos dísticos. En el primero se nos presenta el nacimiento de Juan, la noticia de su circuncisión y la imposición del nombre. En el dístico de Jesús se nos presenta del mismo modo, pero en el doble de versículos que como se nos ha presentado en el primer dístico, en el nacimiento de Juan. En segundo lugar, en el dístico de Juan se nos habla de la misión de este niño que nace por medio del cántico del Benedictus que entona su padre, Zacarías. La misión de Jesús se nos va a presentar no en un cántico, sino en narraciones, y además en narraciones extensas. Una de ellas es la presentación de Jesús en el templo, ahora lo vamos a ver, y otra de ellas va a ser cuando se nos hable de la primera Pascua de Jesús, que es, nosotros lo conocemos como cuando Jesús se pierde y es hallado en el templo. Pues en esos dos episodios, en una serie de detalles que ahora vamos a explicar, se nos habla de cuál es la misión de Jesús. Y finalmente un dístico y otro termina con una conclusión. Comenzamos con el dístico del nacimiento de Juan. Tiene varias escenas. La primera es la del nacimiento, que se nos narra en un versículo. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. En un versículo se resuelve el nacimiento de Juan. Y a continuación, toda la acción se centra en las reacciones que genera este nacimiento. Se nos habla de un ambiente de alegría y de fiesta que rodea al nacimiento de Juan. Todos felicitan a los padres y el motivo de esa felicitación es que han recibido una gran misericordia. Este término, una gran misericordia, es importante porque ya se nos está adelantando el tema del nombre que se le va a imponer a Juan. Juan significa Dios es misericordia. Entonces, cuando los parientes felicitan a Isabel y a Zacarías porque Dios les ha hecho misericordia, de alguna manera ya se está anticipando el tema del nombre del niño. ¿En qué consiste esta gran misericordia que Dios ha tenido con ellos? En que Dios ha sacado de la frustración de la esterilidad a este matrimonio. En el mundo judío, el que unos padres no pudieran tener un hijo era un fracaso, se veía como un fracaso personal y familiar.
Primero porque no cumplían lo que Dios había mandado a la primera pareja humana y a todas las parejas de los descendientes de esta primera, ¿no? Creced y multiplicaos. En segundo lugar, porque se consideraba que si alguien era estéril, era consecuencia, era efecto, castigo por algún pecado que se había cometido. Y en tercer lugar, y esto se da sobre todo en una época de expectación mesiánica como es la del siglo I, cuando una familia no tiene un hijo, esa familia de alguna manera está cerrada a incluir entre sus descendientes al Mesías prometido. Ese Mesías que podía nacer de cualquier familia de Israel, particularmente de la familia de la tribu de Judá, y porque era la tribu del rey David. Bien, entonces Dios ha hecho gran misericordia a Zacarías y a Isabel porque ha remediado su esterilidad, los ha bendecido con un hijo y por lo tanto su linaje va a permanecer en el pueblo de Israel. No van a morir, sino que van a poder sobrevivir en la persona de sus descendientes, de su linaje, en este caso del niño que va a nacer. En segundo lugar, la segunda escena nos habla de la circuncisión y de la imposición del nombre al niño. Se nos narra igualmente de modo muy breve este rito de la circuncisión que introducía al niño, le reconocía como miembro del pueblo de Israel. Era la marca que en todo varón de Israel pues significaba la alianza como descendiente de Abraham. Y en segundo lugar, toda la acción ahora se centra en el debate sobre el nombre que se le va a poner a este niño. Todos hablaban de que el niño tenía que llevar el nombre de Zacarías, porque era el uso común. Era algo común en el pueblo de Israel que el niño recibiera el nombre del abuelo o al menos del padre, para continuar el linaje. Sin embargo, Isabel insistía en que el niño habría de llamarse Juan, que en hebreo significa Dios es misericordia, Dios es gracia, que era lo que ellos habían experimentado al recibir la gracia de este niño. El asunto se resuelve cuando interviene Zacarías. Es el padre el que tiene el deber de imponer el nombre del niño. Además, el ángel, cuando se lo había anunciado, le había encargado esto: le pondrás por nombre Juan. Entonces es cuando cumple su deber como padre y cuando obedece al ángel, cuando Zacarías recupera el habla. Escribiendo en una tablilla, Juan es su nombre. El habla y el oído, porque se nos dice que le hacían señas al padre para preguntarle cómo debía llamarse el niño. Uno que solamente está mudo no tiene por qué hacerle señas, puede oír perfectamente. Entonces, aunque no se nos diga, la mudez iba acompañada de la sordera. Cuando él cumple su deber y obedece al ángel, entonces se ve liberado del impedimento que
que obstaculizaba su comunicación, el oído, la sordera y el habla. En el nombre de Juan, que se le impone al niño, en un gesto insólito que parece contravenir las usanzas tradicionales, las usanzas esperadas, se está diciendo ya que el programa humano, la tradición humana, la usanza humana, está comenzando a ser sobrepasada por la novedad del proyecto divino. Es decir, con Juan, Dios comienza a intervenir de un modo nuevo y definitivo en la historia, como no lo ha hecho anteriormente. Con Juan comienza un tiempo nuevo. Y esto solamente por el tema del nombre. Y ya pasamos a la tercera escena. Como hemos dicho, toda la escena del nacimiento de Juan se concentra en las reacciones a su nacimiento. Reacciones de fiesta, reacciones de alabanza, de felicitación, de admiración y también de preguntarse qué será de este niño, si su nacimiento ha sido milagroso, si su nacimiento ha sido acompañado del milagro, de los milagros, de la mudez del Padre en primer lugar y de la curación del Padre, con solamente indicar cuál ha de ser el nombre, ¿qué va a ser este niño si tiene tales comienzos? Y entonces el Padre responde con un cántico, que es el cántico del Benedictus. El Benedictus es la respuesta de Zacarías a la pregunta de los parientes y vecinos, ¿qué será de este niño? Dice el evangelista que Zacarías entona el Benedictus lleno del Espíritu Santo y profetizando. En el pasaje de la visitación de María a su prima Isabel, se nos dice que tanto el niño que entonces llevaba en su seno como ella fueron llenados del Espíritu Santo. El Padre no recibe el Espíritu Santo con la visita de María y del niño que lleva María en su seno. Está como impedido por la incredulidad ante el anuncio del ángel. Ahora, cuando esa incredulidad ha sido ya curada, cuando él ya ha cumplido su deber y ha obedecido al ángel, es cuando el impedimento que tenía le es quitado. Y ese impedimento no solo es respecto a los sentidos exteriores, como hemos dicho, el oído y la boca, la lengua, sino que es también respecto a los sentidos interiores, porque es entonces cuando él recibe el Espíritu Santo. Y entonces profetiza. El cántico del Benedictus que rezamos en las laudes todas las mañanas, los que rezamos la liturgia de las horas, es una profecía que tiene, como vemos ahí en la imagen, dos grandes partes. En la primera se alaba a Dios. Se alaba a Dios por la intervención que ya está realizando en la historia y que se va a consumar con la fuerza de salvación que va a suscitar en la casa de David. Es decir, la primera parte está anunciando el nacimiento de aquel del cual su hijo va a ser precursor. Y esta misión de precursor de su hijo es la que desarrolla en la segunda parte del Benedictus, desde el versículo 76 al 79. Entonces, el Benedictus tiene dos grandes partes. La primera
donde se profetiza la venida de Jesús, y en la segunda parte, donde se profetiza la misión que va a cumplir su hijo, el hijo de Zacarías y de Isabel, respecto a Jesús. En la primera parte, alabanza a Dios por lo que va a hacer, suscitando a Jesús como Salvador de Israel. Hay 2 estrofas. La primera está centrada en David, porque Jesús va a nacer de la casa de David. Se dice que Dios va a suscitar una fuerza, literalmente el evangelista dice un cuerno de salvación. El hebreo es un lenguaje muy concreto, entonces utiliza términos muy concretos para lo que nosotros muchas veces expresamos con conceptos abstractos. El término cuerno es algo muy concreto, pero tiene una gran simbología que también ha llegado hasta nosotros. ¿Dónde tienen los animales, algunos animales, la fuerza? En los cuernos, ¿no? Nosotros pensamos en el toro, que es pues como el animal que representa a España, ¿no? De alguna manera. Pues la fuerza del toro está sobre todo en sus cuernos. Entonces, cuando se habla de cuerno de salvación, que es lo que dice literalmente el texto, se está hablando de una fuerza de salvación, que Dios va a suscitar en la casa de David, que es el anuncio de Jesús. Entonces, la primera parte se centra en David, es de la casa de David, de donde va a venir la fuerza de salvación. Y, en segundo lugar, la segunda estrofa está centrada en Abraham. Esto que Dios va a realizar y va a sacar de la casa de David es en cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a Abraham. De esa manera se sitúa la intervención de Dios en la historia en continuidad con toda la historia de la salvación. Dios interviene de un modo novedoso y definitivo en la historia, pero en cumplimiento de las promesas anteriores. Se ve entonces así una continuidad respecto a las intervenciones anteriores de Dios y una novedad, que nos están hablando de que ahora están comenzando los tiempos nuevos. Y la segunda gran parte del canto del Benedictus nos habla de la misión que va a tener su hijo Juan respecto a aquel que anuncia la primera parte del Benedictus. Él va a ser llamado profeta del Altísimo. El profeta es aquel que anuncia, es el hombre de la palabra, que no habla palabra propia, sino que habla palabra de otro. Y es aquel que sabe leer la historia de un modo más profundo, con los ojos de Dios. Y es aquel también, el profeta, el que anuncia el futuro, puesto que tiene una visión más profunda de la historia, desde los ojos de Dios, anticipa el futuro. Esto es lo que va a hacer Juan, va a anticipar el futuro. Su ministerio está al servicio de la palabra que va a venir, que existía antes que él y que en el tiempo va a venir después de él. Su misión va a preparar la venida del Mesías, y la salvación que Juan anuncia consiste en la remisión de los pecados, pero una remisión que no va a ser un perdón ritual de los pecados, como los ritos que se realizaban pues en el pueblo de Israel, donde el judío, sometiéndose a esos ritos, legalmente ya estaba purificado para acceder al culto divino, sino que la remisión de los pecados que Juan anuncia y aquel al que Juan anuncia realiza no es una purificación ritual, sino que es una purificación ontológica. El perdón de los pecados es una realidad que va a llevar a cabo Jesús.
Pues bien, este es el contenido del Cántico del Benedictus. Pasamos ya al segundo díptico, que tal vez es el que, pues más nos interesa, porque ya nos centramos en Jesús. Esta tabla de este segundo díptico nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y comienza con una introducción histórica. Lucas, en el comienzo del Evangelio, nos ha dicho que para fundamentar la fe de los destinatarios de su escrito, se ha esforzado en hacer una investigación a conciencia de todos los acontecimientos que han ocurrido. Lucas ha hecho realmente una labor de historiador y esto se nota luego en el escrito. Por ejemplo, él comienza situando el nacimiento de Jesús en el marco más amplio de la historia universal. La salvación de Dios, que se nos ha manifestado en Jesús, ha ocurrido en la historia humana. No es algo que ha ocurrido en el pensamiento, sino que se ha hecho concreto, se ha hecho realidad en la historia humana. Por eso comienza el evangelista aludiendo: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Sitúa la salvación, el nacimiento de Jesús, la salvación, la intervención salvadora de Dios, dentro de la historia de la humanidad. Historia de la humanidad, la perspectiva que adopta Lucas es una perspectiva universal. Podía haber ambientado el nacimiento de Jesús en los acontecimientos del pueblo de Israel, puesto que es el pueblo elegido. Y sin embargo, él se traslada a Roma para ambientar el nacimiento de Jesús. La perspectiva que tiene Lucas es universal. Recordemos, Lucas no es judío, es un pagano de la iglesia en Antioquía, que se ha convertido al cristianismo. Por lo tanto, imagino que ya en la presentación del evangelista se dijo, él tiene siempre como una obsesión, y es mostrar que la salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino que es para toda la humanidad. Por eso en la genealogía, que después vendrá en el capítulo 3, no se remonta a Abraham, como sí hace Mateo, que tiene una perspectiva en principio más local, sino que se remonta a Adán, porque quiere darnos esta perspectiva universal de la salvación de Dios. Todos los hombres están llamados a la salvación de Dios. Bien, se nos habla en primer lugar del censo que hace el emperador Augusto. Con ello se nos está hablando de la historia universal, puesto que el emperador representa podríamos decir, al mundo conocido entonces, el centro del mundo conocido entonces, pero también se nos está hablando de la situación de Israel. Si Augusto declara un censo que afecta a Israel, es porque Israel está sometido en este tiempo a el poder romano. Ahora bien, ¿quién domina? ¿Augusto o Dios? En un primer momento nos puede parecer que es Augusto el que domina, puesto que María y José tienen que salir de Nazaret para cumplir este edicto del emperador. Sin embargo, el nacimiento del Mesías va a tener lugar en Belén, según
lo que tenía que suceder según las profecías. Por lo tanto, ¿quién domina? Parece que es Augusto. Sin embargo, Augusto está al servicio de un proyecto mayor. Está al servicio del único Dios universal. Porque sin saberlo, Augusto ha decretado un edicto que va a hacer que se cumplan las profecías, que va a provocar que las profecías lleguen a cumplirse. Por lo tanto, es Augusto el que está al servicio del plan de Dios. El Dios de Israel no solamente es el Dios de un pueblo, sino que es el Dios universal. Los dioses a los que sirve el emperador, o él mismo, que fue divinizado, él es el Hijo del Divino, no son nada. El único Dios es el Dios de Israel, que es no solo un Dios local de un pueblo, sino que es el Dios universal. Él es el que determina la historia y todo responde al proyecto divino, aunque de primeras a los ojos humanos parezca que el que manda es Augusto, pero en realidad Augusto está al servicio del Dios de Israel, que es el Dios universal. Augusto recibió en el año 27 a.C., el año que subió al trono, 2 títulos: el título de Hijo de Dios y el título de Salvador del mundo. Pues bien, estos títulos son realidad en Jesús. En el anuncio a María se dice que será llamado Hijo de Dios, el niño que va a tener ella, Jesús. Y a los pastores, cuando se les anuncia el nacimiento de este niño, se les dice que ha nacido un Salvador. Los títulos que el imperio daba al emperador, Hijo de Dios y Salvador del mundo, el Evangelio dice, esos títulos no son nada en el emperador, sino que son una realidad en Jesús. Jesús es el verdadero Hijo de Dios, Jesús es el verdadero Salvador del mundo. En esta introducción histórica al nacimiento de Jesús hay un problema que está abierto todavía, que seguramente lo han escuchado, y es el tema de la datación del nacimiento de Jesús. Ahí he hecho una tabla para intentar explicar algo este problema. Esto daría para 1 o 2 sesiones enteras, monográficas, para hablar de ello. Voy a intentar hacer un resumen y ofrecer una solución, una posible solución. Se nos dice que Jesús nace en tiempos del rey Herodes. Poco antes, según San Mateo, Jesús nació poco antes de la muerte de Herodes el Grande. Flavio Josefo nos dice que la muerte de Herodes tuvo lugar después de un eclipse de luna. Por eso se ha relacionado comúnmente su muerte con un eclipse que tuvo lugar en marzo del año 4 a.C. Entonces, si la muerte de Herodes fue en el año 4 a.C., el nacimiento de Cristo tuvo que ser antes de esa muerte de Herodes, al menos 2 años antes, porque en el pasaje de los magos, esto ya es en San Mateo, se nos dice que mandó matar a los niños nacidos al menos 2 años antes, por lo que había recibido de los datos que le habían dado los magos. Entonces, por lo tanto, el nacimiento de Jesús se nos situaría en el año 6 a.C., como muy pronto. En segundo lugar, se nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar coincidiendo con el edicto del que hemos hablado del emperador Augusto. Pero los censos mandados por Augusto que conocemos son 3. Uno en el año 28 a.C.,
otro en el año 8 antes de Cristo y otro en el año 14 después de Cristo. Por lo tanto, se hipotetiza que el nacimiento de Cristo sería en el año 8 antes de Cristo. Y así, incluso si vamos a la Biblia de Jerusalén, en la tabla cronológica que tenemos al final, se nos sitúa así en el año 8, 6 antes de Cristo. ¿Por qué 8, 6 antes de Cristo y no en el año 0 de Cristo? Bueno, el cálculo también arrastra un error debido a realizado por un monje matemático, Dionisio el Exiguo, que se equivocó a la hora de datar la era cristiana. Entonces, tenemos que hablar del nacimiento de Cristo, según esta primera hipótesis, 6 años, 8 años antes propiamente de su nacimiento. Pero en el mismo texto encontramos una dificultad, y se dice que este censo se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Pero sabemos por Flavio Josefo que tuvo lugar un censo en Judea cuando Cirino era gobernador de Siria, pero eso solo ocurrió en el año 6-7 después de Cristo. Entonces no coinciden las fechas. La solución que se ha intentado dar es traducir el término prote, que aparece en griego en el Evangelio, en lugar de decir este primer empadronamiento, traducir prote por antes o anterior, en lugar de traducirlo por primero. En algunos textos, prote se puede traducir por anterior o antes. Entonces sería, este empadronamiento fue hecho antes de que Cirino fuera gobernador de Siria. Entonces ya sí que cuadraría, según esta hipótesis, que es la que durante muchos años se ha aceptado, cuadraría la fecha del nacimiento de Jesús en el año 8 o 6 antes de Cristo. Sin embargo, esto presenta dificultades. Según los astrónomos, volvemos ahora en la segunda columna para hablar sobre Herodes, la muerte de Herodes. Según los astrónomos, el eclipse del año 4 antes de Cristo, que se relaciona con la muerte de Herodes, fue parcial. Y además, de los eclipses lunares parciales de la época, el menor, o sea, un 30 o 35%, y fue difícilmente observable a simple vista en Jerusalén. Además, ocurrió por la noche, 3-4 de la madrugada. Es muy difícil que en aquella época, que no tenían conocimientos astronómicos y no esperaba nadie que fuera a ver un eclipse lunar, y que además era tan difícilmente visible desde Jerusalén, que ese eclipse fuera contemplado por alguien. La segunda dificultad que nos presenta esta hipótesis que se ha venido manejando hasta ahora. Los censos de los que hemos hablado, de Augusto, 28, 8 antes de Cristo y 14 después de Cristo, eran solo censos para los ciudadanos romanos. Por lo tanto, no afectaría a Palestina. Por lo tanto, la fecha del 8 o 6 antes de Cristo para situar su nacimiento no es correcta, no sería correcta. Posible solución, lo tenemos en la tercera columna. Poniendo en relación el dato del eclipse lunar con otros datos referidos por Josefo y Suetonio, parece más probable situar la muerte de Herodes en enero del año 3 después de Cristo, tras el eclipse lunar que fue fácilmente visible en Jerusalén, que se produjo en noviembre del año 2 después de Cristo. Es decir, el año 2 después de Cristo, en noviembre, hubo un eclipse lunar que fue visible desde Jerusalén
y fue más total que el anterior del que hemos hablado. Por lo tanto, es posible que cuando Flavio Josefo relacionara la muerte de Herodes con este eclipse lunar, el eclipse fuera el del año 2 después de Cristo y la muerte de Herodes se produciría entonces en el año 3 después de Cristo, 2 meses después de este eclipse. En segundo lugar, tal vez, siguiendo a varios autores antiguos como Tertuliano, Orosio, podría tratarse, hablando del censo, puesto que hemos dicho que los censos a los que hemos aludido antes eran solo para los ciudadanos romanos, tal vez ese censo universal del que habla el evangelista fuera el censo que ordenó Augusto con ocasión de haber sido nombrado padre de la patria a los 25 años de su subida al trono. Esas bodas de plata de emperador fueron el año 2 después, el año 2 antes de Cristo. Con ocasión de ser nombrado padre de la patria por sus bodas de plata como emperador, él mandó un censo universal unido al juramento de fidelidad. Todos los que eran miembros de su imperio tenían que jurarle fidelidad a él. Tal vez ese censo universal sea el del año 2 antes de Cristo. Y, en tercer lugar, según fuentes romanas, Cirino, antes de ser proclamado gobernador de Siria, había sido nombrado legado imperial en Siria y en todo Oriente para llevar a cabo el censo y el juramento de fidelidad del año 2 antes de Cristo. Él no era gobernador de Siria, pero sí estaba junto al gobernador de Siria, que era Saturnino, como legado del emperador para llevar a cabo ese juramento de fidelidad y ese censo. Por lo tanto, lo que muchos autores actualmente piensan es que el nacimiento de Jesús pudo ser en el año 2 antes de Cristo, antes de la muerte de Herodes, que se produciría en enero del año 3 después de Cristo. Siendo así, todos los datos que nos da el evangelista concuerdan. Se deshace el problema. Bien, esto, como digo, es un debate que está abierto. Hay mucha bibliografía sobre ello. Daría para hablar sesiones enteras, pero bueno, este es un resumen. Espero no haberles aburrido mucho. Pero sí que cuando lean que Cristo nació el año 8 o 6 antes de Cristo, que lo pongan en duda, que posiblemente no fue así. Hay otras propuestas, la más moderna actualmente es esta, el año 2 antes de Cristo, pero bueno, es una cuestión abierta. Primera escena del nacimiento de Jesús, su nacimiento. También se nos narra de modo muy breve y bajo el esquema de la paradoja. El verdadero Salvador del mundo nace frente al que el imperio considera Salvador, que es al emperador. Y sin embargo, el verdadero Salvador nace en pobreza y en despojo. Y la segunda paradoja es que mientras que el nacimiento del Bautista estuvo rodeado de fiesta, como hemos visto, y de felicitaciones por parte de sus parientes y vecinos, el nacimiento de Jesús se da en la más completa soledad. Podríamos decir que la sombra de la cruz ya se está proyectando sobre el pesebre. Ya se nos está anunciando el fin de este niño, que va a ser la cruz. De hecho, el detalle de que María faja al niño, le envuelve en pañales y lo recuesta en un pesebre, es un paralelismo con lo que va a ocurrir al final del Evangelio, cuando Jesús va a ser fajado, va a ser envuelto en una sábana y va a ser depositado en el sepulcro.
En el arte incluso se ha representado este paralelismo. No sé si recuerdan una pintura, creo que es de Velázquez, La adoración de los magos, donde la Virgen tiene al niño, se lo presenta a los magos, y el niño está fajado, envuelto completamente en lienzos, como si fuera un difunto. Velázquez supo ver este paralelismo y lo expresó así en su pintura, ¿no? Jesús fajado en el pesebre ya está anunciando a Jesús fajado en el sepulcro. La sombra de la cruz ya se proyecta sobre el pesebre. Se nos dice que María dio a luz a su primogénito. El término primogénito significa primer nacido y podría dar a entender que entonces hay otros nacidos después. Sin embargo, no tiene que ser necesariamente así. Incluso se ha encontrado testimonios extrabíblicos donde se habla de un primogénito que era el único nacido de una mujer. Por ejemplo, en la lápida de una mujer romana se nos habla de que murió al dar a luz a su primogénito. Si murió la mujer, no pudo tener más hijos, y ese hijo es llamado primogénito. ¿Por qué se le llama primogénito aquí en el Evangelio? Porque el término primogénito tiene unas connotaciones jurídicas especiales. El primogénito es el que ha de ser presentado a Dios. El primogénito es aquel en el que recae la bendición prometida por Dios a los patriarcas a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuando el evangelista usa primogénito, no quiere decir que María luego tuvo más hijos, sino que está hablando de Jesús como primogénito, en cuanto que es aquel en el que recaen todas las bendiciones, todas las promesas, y que tiene un estatus sagrado, reconocido jurídicamente por la ley. 3 veces se nos habla del pesebre en el texto, como el lugar donde va a ser colocado el niño. Es el signo en el que los pastores van a poder reconocer a Jesús. Y nos habla de esa paradoja. El Salvador del mundo nace, es puesto en un pesebre, en el lugar donde comen animales. Y porque, dice el evangelista, no había sitio en la posada. Aquí todos tenemos la imagen que también se ha representado en los belenes vivientes, ¿no? Pues no había sitio en la posada y tienen que salir a las afueras a buscar un lugar donde dormir y donde la Virgen dará luz. Pero la palabra posada que San Lucas utiliza en la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, es distinta a la que aquí utiliza para hablar del lugar donde nace el niño. Aquí la palabra que se utiliza es catalima, que no designa una posada, sino que designa una sala. De hecho, se va a utilizar después de nuevo para hablar del cenáculo, una sala. Entonces, tal vez lo que vaya a decir deshace la imagen que puedan tener, pero bueno, es de lo que se desprende del texto. Catalima designa una sala. En Belén, en la época de Jesús, al igual que ocurría en Nazaret, las viviendas constaban de una sala, de una sola habitación, que se utilizaba para todo, para cocinar, para comer, para dormir. Y esa sala solía construirse junto a una gruta.
En Nazaret y en Belén sucede así. Los habitantes aprovechaban las grutas que ofrecía la tierra, el lugar donde se levantaba la población, y esa gruta servía para almacenar víveres y también para guardar animales, ganado menor, ¿no? Sobre todo ovejas, a lo mejor también algún mulo, alguna mula, bien, ganado menor. Y también el tener allí a los animales servía para calentar la vivienda, para calentar esa sala. La arqueología, tanto de Nazaret como de Belén, ha revelado que así eran las viviendas. La Basílica de Nazaret, construida sobre la gruta de la Anunciación, las excavaciones arqueológicas han revelado que así era. Y en Belén, las excavaciones que se han hecho bajo la Basílica de Constantino, que está construida sobre la gruta de la Natividad, imagino que algunos o muchos habéis podido estar allí, revela también esto que he comentado antes, una sala, una vivienda construida junto a una gruta. Entonces dice que no había sitio para ellos en la catalima, en la sala. Podríamos pensar que María y José sí fueron recibidos por sus parientes. Pensemos que el deber de hospitalidad era tan sagrado en el pueblo de Israel que siempre, podríamos decir, se buscaba un apaño para recibir, aunque sea en el último rincón, a un pariente, porque era sacratísimo recibir a un peregrino o a un familiar, era recibir al mismo Dios, no se le podía desechar. Entonces es posible que fueran recibidos por sus parientes, pero que la sala donde estaban todos o era pequeña o era poco discreta para un parto. Y entonces se retiraron a la gruta de los animales, contigua a la sala, pero la gruta. Y es allí en la gruta donde el niño nació y la Virgen lo colocó en el pesebre. Esto es lo que se desprende del término catalima, empleado por el evangelista. Como digo, posada, el evangelista utiliza otra palabra para hablar de ello, ¿no? Entonces, bueno, tal vez les cambie un poco la concepción que tengamos del nacimiento del niño, pero esto es lo que se desprende de la palabra usada por el evangelista. De todas maneras, siempre es una hipótesis, aunque, como he dicho, las excavaciones arqueológicas bajo la Basílica de Constantino en Belén también la revalida esta hipótesis. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos mal, ¿verdad? Ya son las 9. Ya hay que terminar. Bueno, pues no sé cómo acabar, porque es que queda todavía bastante. Remata como puedas. Si quieres podemos grabar lo que queda, como 10 minutitos, lo digo por ir terminando la sesión, ¿no? O sea que Bien. Bueno, voy a explicar, aunque sea por encima lo que queda, intentando no sobrepasarme mucho. La segunda escena es el anuncio a los pastores. ¿Por qué ellos fueron los primeros destinatarios del anuncio del nacimiento de Cristo? Los pastores eran considerados marginales en el pueblo de Israel. No podían cumplir con las prescripciones de la ley, estaban dedicados a su trabajo. Por lo tanto, eran incluso considerados como pecadores, ¿no? Marginales, impuros. El hecho de que Lucas nos narre que el primer anuncio haya sido a estas personas consideradas por la ley impuros, nos está hablando de lo que hemos dicho antes, que la salvación no viene solo para el pueblo de Israel, para los considerados puros, sino que viene también para los impuros, para los que son considerados fuera de la ley. Los pastores los representan, ¿no? También nos puede hablar
de David, que fue pastor, y Jesús es descendiente de David, y también nos puede hablar de algo, bueno, es bonito considerarlo así. Belén está situada muy cerca de Jerusalén. Es un pueblo de pastores. En el templo de Jerusalén todos los días se sacrificaba al menos 2 corderos. Para abastecer de víctimas al templo se necesita mucho rebaño. Jerusalén es una ciudad. Belén está muy cerca. ¿Quién abastecía a Jerusalén de corderos para los sacrificios? Belén. Pues en Belén, que abastecía de víctimas al templo, en Belén nacían esas víctimas, en Belén va a nacer también Jesús, que va a ser la víctima que va a poner fin a todos esos sacrificios de la antigua alianza y va a inaugurar un culto nuevo a Dios. Bien, la gloria envuelve a los pastores. Siempre en el Antiguo Testamento la gloria se daba o en el tabernáculo, la tienda del encuentro levantada por Moisés, o en el templo. Y ahora, en cambio, la gloria envuelve a los pastores, gente marginal que no está ni en el templo ni en el tabernáculo, sino en el campo. Como vemos, es algo nuevo. La salvación de Dios entra en la historia y lo llena todo, y llena a todos, a todos. Bien, a ellos se les anuncia la buena noticia, os anuncio una buena noticia, les dirá el ángel. La palabra buena noticia, evangelio, tiene muchas connotaciones. En el Imperio Romano estaba siempre vinculada al emperador. Todo lo que hacía el emperador era evangelio, era buena noticia, incluso una subida de impuestos. En cambio, ¿qué significa evangelio en la versión de los 70? En la Biblia griega de los 70, evangelio, porque evangelio es una palabra griega que desciende de otra hebrea, besorá, pero significan lo mismo. Besorá y evangelio significan lo mismo, intervención de Dios salvando al pueblo. Pues ese significado de evangelio es el heredado aquí, cuando el ángel anuncia a los pastores una buena noticia. El evangelio les está hablando de una intervención definitiva, salvadora de Dios en la historia. Y después de este anuncio tenemos aquí el tercer cántico del evangelio, el entonado por los ángeles a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El primer cántico, el Magnificat, el segundo, el Benedictus, este es el tercero. La paz en la tierra es vinculada, puesta en paralelismo con la gloria de Dios en el cielo. Hay paz en la tierra cuando Dios es glorificado. Cuando Dios no es glorificado, no hay paz en la tierra. Bien. La tercera escena es el encuentro de los pastores con Jesús. Vayamos a ver lo que se nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron todo según lo que les había anunciado. Y ya se nos narra la reacción de María y de los pastores. Me detengo solamente en la reacción de María. María conservaba todo esto meditándolo en su corazón. ¿Qué significa conservaba meditándolo en su corazón? Sintereo, simballo. Sintereo significa tener todo junto, tener reunido. Y simballo es lanzar algo también hacia un punto. Es decir, María, todo lo que recibe, sus sentidos, sus ojos, sus oídos, todo lo reúne, lo confronta, lo compara y entonces le ayuda, esta es una actitud sapiencial que le ayuda a leer todo eso que parece disperso a la luz del único proyecto de Dios. Los dos verbos que utiliza el evangelista para hablar de lo que hacía María, sintereo y simballo, tiene siempre la preposición sin. La preposición sin en griego significa con.
La palabra sínodo, que estamos escuchando tanto, sínodo es hacer camino juntos, en griego literalmente. Entonces, María lo que hace es reunir todo lo que a los ojos humanos parece disperso, ella lo reúne y sabe verlo como elementos de un único proyecto, el proyecto de Dios. Esto significa que María no entiende todo desde el primer momento, sino que está siempre abierta para leer con ojos sapienciales todo lo que pasa a su alrededor y lo sabe juntar y leer desde el proyecto de Dios, desde el plano divino. Bien, y el tercer cuadro ya es la presentación de Jesús en el templo. Se le impone el nombre y se le circuncida a los 8 días, no en el templo, pero luego en el templo a los 40 días le presentan sus padres para cumplir con él lo preceptivo, lo que está mandado por la ley. Me fijo solamente en un detalle. El primogénito tenía que ser presentado a Dios, tenía que ser sacrificado a Dios, al igual que todos los primogénitos de los animales y la ofrenda de las primicias de las cosechas, lo primero para Dios. Pero a Dios no se le podía ofrecer una víctima humana, entonces el primogénito tenía que ser rescatado. Así lo hicieron sus padres, según la normativa. La normativa también, además, ya estipulaba cómo se tenía que rescatar el primogénito. Pues bien, este hecho que sucede en el templo está anunciando lo que va a ocurrir al final del Evangelio. Al final del Evangelio, Jesús ya no va a ser rescatado, sino que va a ser Él el que va a rescatar a todos. En el templo, Él es ofrecido y rescatado. En el Calvario, Él se ofrece, no es rescatado, y Él es el que rescata. Como vemos, la sombra de la pasión ya se está proyectando sobre la infancia de Jesús. Y tiene lugar allí en el templo también el encuentro con Simeón y con Ana, que son 2 ancianos, en los cuales no me detengo, porque si no nos alargaríamos, pero que hacen la función de ser 2 testigos, para que una verdad en el pueblo de Israel sea certificada, tiene que estar avalada por 2 testigos. Pues esa función de los 2 testigos es la que cumplen Simeón y Ana, además un hombre y una mujer, cuando el niño es presentado en el templo, que certifican la verdad de que Dios ha visitado a su pueblo. Aquí tenemos el 4º cántico del Evangelio de San Lucas, que es el que entona Simeón, el Nunc Dimittis, que rezamos todas las noches en completas. Y por último, esto ya es el final, el cuarto cuadro que entra dentro del dístico del nacimiento de Jesús es la primera Pascua que vive Jesús en Jerusalén. Esto tiene lugar cuando Jesús cumple los 12 años. Es lo único que sabemos de la vida de su infancia. Como sabéis, tenemos un vacío desde esta presentación de Jesús en el templo hasta que comienza la vida pública. No sabemos qué ocurrió en esos 30 años de vida oculta. Los evangelios apócrifos intentan llenar esas lagunas con datos que vienen de la tradición, sí, y otros datos inventados. El evangelista solamente nos da un elemento, un dato de lo que ocurrió en esos 30 años de vida oculta, que es la presentación de Jesús, la asistencia de Jesús a su primera Pascua. Era norma que un niño comenzara ya a cumplir con la obligación de ir una vez al año al templo en alguna de las fiestas de peregrinación, y en este caso en la Pascua.
Es la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Como sabemos, el niño quiso quedarse en el templo y allí en el templo fue hallado por los padres. ¿Por qué tiene importancia esta primera Pascua? ¿Por qué el evangelista la rescata de lo oculto de esos 30 años? Porque esta primera Pascua nos está ya anunciando la última Pascua de Jesús. Y tenemos ahí en el cuadro los paralelismos. En la primera Pascua Jesús desaparece. ¿Qué ocurre en la última Pascua? Jesús desaparece en su muerte. Tiene lugar una desaparición y otra en el contexto de la Pascua, segundo paralelismo. Tercer paralelismo, se narra una búsqueda de Jesús, los padres lo buscan. En la última Pascua, las mujeres buscan el cuerpo de Jesús, ¿dónde lo han puesto? Cuarto paralelismo, encuentran a Jesús a los 3 días, así sus padres en el templo, así los que lo buscan en la mañana de Pascua, al tercer día. En la primera Pascua Jesús pregunta a sus padres, ¿por qué me buscabais? Algo que los ángeles dirán también a los que buscan el cuerpo en la mañana de Pascua, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Dónde encuentran a Jesús? Sus padres, en la infancia, lo encuentran en el templo, que es el ámbito de Dios, donde mora Dios. ¿Cómo está Jesús una vez que es hallado al tercer día? Jesús está resucitado, está en el ámbito divino, en la gloria de Dios. Entonces, esa primera Pascua nos está anunciando ya la última, o la última ya está proyectando su luz en la primera. Bien, pues esto sería todo. Siento mucho la precipitación en la explicación, pero es verdad que era tanto que no era fácil. Primero, muchísimas gracias a Juan Félix. Hay que dar a cada uno lo suyo, ¿eh? La mayoría de estos esquemitas que veis en los PowerPoint son de Juan Félix, las estructuras que se los ha trabajado él durante mucho tiempo. Así que, como veis, han aguantado perfectamente. Quiero decir que han estado encantados y que a pesar del retrasillo han estado disfrutando. Así que, pues, muchas gracias, Juan Félix. Ya sabéis que vamos rotando, creo que el próximo día me vuelve a tocar a mí y otra vez, ¿no?, el pequeño equipo. Ángel falta, pero sus 3 intervenciones también, ¿no?, una en cada trimestre también las tendrá, ¿vale? Pues nada más, también tengo que pedir disculpas porque no me da la vida. Entonces, en cuanto pueda, volveré a hacer lo de los otros cursos, ¿no? En el apartado de la página web colocaremos las grabaciones. El primer curso se grabó, pero se grabó sin voz. Tengo que volverlo a grabar, en la primera sesión. La de Rubén, ya recordáis los problemas técnicos del último día, pero la grabé con el móvil y está bastante decente de audio y de todo. Y la de hoy ha salido perfectamente. El problema ha sido que no sé qué ha pasado con el link que os envié, posiblemente era el del otro curso, a lo mejor lo confundí, pero la sesión se ha grabado ya perfectamente, o sea que los minutos del principio que habéis perdido, los que estáis online, los podéis recuperar. Pues nada más, nos vemos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.